¿Tienes estrés? Pues bueno, hay personas que me han preguntado qué es esto de medicina del estrés porque simplemente se sienten muy estresados. Así que este video va a estar dirigido específicamente a explicar de qué se trata esto de la medicina del estrés, pero antes necesito explicarte realmente qué es el estrés porque entendiendo esa base va a ser mucho más fácil entender qué es lo que realmente yo hago y de qué forma puedo llegar a sumar a tu salud en algún momento de la vida. Entonces voy a empezar diciéndote que el estrés simplemente es una respuesta que tiene tu cuerpo ante diferentes estímulos. ¿Y esto es malo, doctor? Definitivamente no. Y entonces, ¿por qué el estrés nos enferma? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué nos hace sentir tan mal? Lo importante aquí va a ser, con esta respuesta que yo tengo en mi cuerpo como tal, yo voy a tomar decisiones y voy a tener ciertos comportamientos, es decir, lo importante a partir de estos cambios que mi cuerpo me está haciendo saber que están sucediendo dentro de mí, es lo importante. Y de qué forma yo me voy preparando para los futuros momentos de estrés, porque ahora sabemos que si el estrés simplemente es una respuesta ante diferentes estímulos y estímulos de diferentes tipos tenemos todos los días, entonces de alguna manera me tengo que poder preparar. Esta es la diferencia entre los conceptos manejo del estrés y gestión del estrés. Una vez yo tengo el estrés en mi vida, tengo que reaccionar y tengo que responder para resolverlo como tal. Eso es manejo del estrés. Que tenemos un buen manejo o mal manejo, ahora lo vamos a ver. Y de la forma en que yo me preparo sabiendo que esos momentos estresantes van a llegar, eso es gestión del estrés. Entonces, vamos a decir aquí que el estrés, a mí me encanta explicarlo de esta manera, o al menos así lo entiendo yo de una forma más fácil y práctica, que el estrés simplemente es como un punto neutro en donde llega a mi vida un estímulo. Según las decisiones y comportamientos que yo tenga, voy a tener resultados que van a ser positivos o negativos. Esos resultados positivos que vienen a mi vida a partir del estrés es algo que le llamamos eustrés, que decir que es como un estrés del bueno que me invita a moverme o a tener ciertas acciones que me hacen resolver esas situaciones estresantes. Es decir, me logro adaptar. Sin embargo, cuando no sé muy bien qué hacer con el estrés, uno, o lo guardo y lo dejo ahí reprimido, o dos, me dejo desbordar por él. Entonces ahí creo en mi vida el aspecto negativo del estrés, que es el famoso distrés. El distrés, como lo explica el doctor, bueno, el estrés en general, como lo explica el doctor Carlos Jaramillo, puede ser de dos tipos, puede ser físico o puede ser percibido. La diferencia entre estos dos tipos de estrés quiere decir de dónde viene el estímulo que ya he mencionado anteriormente. Los libros de medicina incluso nos explican en un capítulo que se llama Respuesta metabólica al trauma y la infección de los tipos de estrés que hay. Sin embargo, ahí no se ha incluido aún el estímulo emocional como tal. Entonces, el estrés físico como tal es todas las veces que tu cuerpo se ve ante estas o se ve reaccionando ante estímulos como infecciones, como traumatismos, como procesos alérgicos, procesos autoinmunes, es decir, el cuerpo tiene una afección como tal y tiene que tener cierta respuesta para adaptarse y lograr que tú sobrevivas. Eso sería el estrés físico como tal. Y el estrés percibido es todo aquello que vivimos en nuestra vida y que la información que percibimos la comparamos con nuestras creencias y a partir de ahí emitimos ciertos juicios. Estos juicios para nosotros pueden llegar a ser los estresantes según las percepciones y entonces aquí viene un concepto que a mí me gusta llamarle la percepción de riesgo, es decir, en esto que estoy viviendo, qué riesgo estoy percibiendo que me hace sentirme a mí estresado como tal. Entonces, estas son las diferencias entre el estrés físico y el estrés percibido y especialmente este estrés percibido es del que tanto nos quejamos, es aquel que no sabemos muy bien qué hacer y que finalmente nos va a llevar al distrés. En cambio, el estrés que viene por estímulos internos, que es el estrés físico, nuestro cuerpo es muy sabio y sabe muy bien cómo reaccionar y cómo hacer que sobrevivamos a todas estas diferentes enfermedades como tal. Suelo preguntar en la clínica, ¿cómo estás en tu vida de estrés? Y muchas personas me dicen, pues lo normal. El problema es que han normalizado el famoso distrés que acabo de explicarte y cuando están normalizando el distrés es lo que hace que finalmente aparece un colapso mental, luego aparece un colapso emocional y finalmente aparece un colapso físico. Es decir, tu cuerpo finalmente te empieza a dar señales de que hay algo que no has sabido gestionar adecuadamente. ¿Esto qué quiere decir? Que han normalizado el distrés y ese distrés va a generar esas respuestas en el cuerpo que según la definición del doctor Hanseli es una respuesta
inespecífica de adaptación. ¿Por qué es inespecífico? Es tan sencillo como esto. Hay personas que se estresan y les duele la cabeza, a otras les duele el cuello, a otras les duele la columna, especialmente la parte lumbar, otros tienen gastritis, otros tienen síntomas de colon irritable, otros tienen fibromialgia, otros tienen muchísimas cosas más. Entonces, esto es a lo que se refiere la respuesta inespecífica como tal. Y entonces el distrés es lo que finalmente está generando todo esto en tu cuerpo porque no has sabido manejar ese estrés anteriormente. Así que yo creo que en este punto del video ya vas entendiendo más o menos qué es el estrés y a qué se dedica o a qué se enfoca la medicina del estrés como tal. Y es precisamente encontrar cuál es el estímulo, si es interno o externo, saber cuál es la respuesta que está teniendo tu cuerpo, que es esta respuesta inespecífica, cuáles son los signos o los síntomas que te está dando de alarma, y esto nos da toda la información para saber qué es lo que realmente deberíamos hacer. Los cambios que podemos hacer son tanto cambios de hábitos en el estilo de vida, cambios de alimentación, algunos medicamentos, algunos suplementos, porque tu cuerpo de alguna forma sí que necesita todo esto para poder generar un mejor manejo del estrés y que finalmente el distrés empiece a cambiar hacia el eustrés. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, a estas personas que yo les pregunto y me dicen pues lo normal, o que incluso me han dicho pues no, yo no me estreso para nada, en algún momento en la clínica les digo pues sabes, a mí me puedes engañar, pero tengo formas de medir el estrés en tu vida. Y hay formas de medir el estrés incluso desde antes que nazcamos. Hay algunos test que se llaman de bienestar fetal que nos permiten saber precisamente el estado de bienestar o de estrés que tiene el bebé dentro del útero. Dentro de estos están el perfil biofísico, el NST, que es el Non-Stress Test, que a comparación del test bajo estrés, simplemente nos hace saber que la mujer ya tiene ciertas contracciones y en el NST, el Non-Stress Test, no hay ninguna contracción. Ok, ¿y cómo lo hace? A través de un monitoreo que nos va dando un trazo de la frecuencia cardíaca y nos da otros datos, obviamente. Se hacen esos trazos, se hacen mediciones y según estos resultados se logra tomar, o mejor dicho, se logra llegar a una conclusión sobre qué tan estresado está el bebé. ¿Cómo se hace eso? A través del patrón que tiene la frecuencia cardíaca a través de este monitoreo externo y a través de la frecuencia como tal. Entonces puede ser que la frecuencia se vaya muy alta o que se venga muy abajo. Esto nos hace saber que el proceso de adaptación del bebé ante el estímulo estresante, interno o externo, lo que fuera, simplemente no se está logrando adaptar adecuadamente, y esto nos permite tomar decisiones de terminar el embarazo por medio de una cesárea, por ejemplo. Entonces, tomando esto en cuenta, nos damos cuenta que incluso desde antes de nacer ya hay formas de cómo podemos medir el estrés. En nuestra vida adulta, obviamente, ya no vamos a poder tener ese tipo de tests como tal. Existen otros tipos de tests para diferentes enfermedades, patologías y demás, pero para medir el estrés específicamente hay otras formas. Existe también algo que se llama, basándonos en este tipo de estudios a nivel fetal, también hay otro tipo de estudios que podemos hacer que se llama estudio de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Vamos a decir que el corazón es el primer órgano, o la frecuencia cardíaca es la primera manifestación o el primer signo vital que se altera cuando estamos bajo estrés, interno o externo. Y para que haya llegado a esto, antes, no vamos a decir que el corazón es el primer órgano que se afecta, es el primero posiblemente que te hace saber que hay algo que está sucediendo, que no está bien, que necesita corrección. Porque antes de todo eso tuvieron que haber pasado algunos procesos hormonales, de enzimas, coenzimas, de cierta activación de diferentes glándulas endocrinas que nos va a llevar a que finalmente el corazón tenga ese aumento de la frecuencia cardíaca y que tú sientas esa taquicardia o esas palpitaciones como tal en momentos de estrés. Entonces, lo que nos va a ayudar la variabilidad de la frecuencia cardíaca es a entender que antes de que se haya presentado este cambio en la fisiología, antes hubo todo este proceso que acabo de mencionarte de diferentes químicos, y aquí podemos incluir la palabra emociones como tal. Sabiendo que estas emociones son disparadas por pensamientos, es decir, la percepción de riesgo que ya mencioné anteriormente, entonces también nos va a medir el tipo de pensamientos que nosotros estamos teniendo. Todo esto, dependiendo qué tan alineado está pensamiento, emoción y fisiología, vamos a llamarle coherencia. Y vas a poder tener una coherencia alta, media o baja. ¿Qué quiere decir esto? Si tienes una coherencia alta, quiere decir que
el estrés que tienes en tu vida lo estás manejando adecuadamente y estás generando eustrés. Si tienes una coherencia baja, por otro lado, quiere decir que estás creando en tu vida distrés. Y toda la coherencia media es ese punto medio o ese punto neutro en donde aún tienes que tomar decisiones para lograr resolver esa parte estresante de tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento, si no gestionas, si no manejas ese estrés que tienes en tu vida, finalmente esa represión de esa energía y todos esos químicos va a generar distrés. En algún momento, entonces, vas a empezar a tener signos, vas a empezar a tener enfermedades, vas a empezar a tener malestares que te van a llevar finalmente al distrés y a consultar con un médico. Muchas veces consultas para que te den algún medicamento simplemente para callar los síntomas, pero ahora ya tienes un poquito más claro que antes de que aparecieran esos síntomas, también hay procesos, especialmente estos que están relacionados con el estrés, que también hay que abordar. Entonces, en esta medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, nos va a permitir, a través de medir la frecuencia y los patrones de comportamiento del corazón, nos va a hacer saber este tipo de coherencia y a partir de ahí vamos a poder tomar decisiones. Muchos de los pacientes que me han dicho, tengo estrés de lo normal o tengo un estrés, y realmente yo no me estreso, tienen unos resultados como estos que te voy a mostrar ahora. Los tests de variabilidad de la frecuencia cardíaca nos están mostrando aquí que la persona realmente tiene un porcentaje de estrés en su vida del 95%, es decir, esta coherencia del 5% alta es lo que está manejando adecuadamente. Lo demás o no lo ha gestionado, que es la coherencia media, o lo ha manejado de manera que no le ha generado resultados positivos y está creando distrés como tal. Y por eso tiene una coherencia baja. Esto sumado con la coherencia media que se sostiene durante largo tiempo es lo que finalmente te está estresando. Así que yo les digo muchas veces, me puedes engañar a mí o puedes intentar engañarme, pero tengo una forma de cómo demostrarte realmente qué tan estresado estás en tu vida. Así que esto es de las primeras cosas que hacemos en la clínica para saber desde qué punto vamos a partir para poder hacer un plan específico que incluya todo lo que ya te mencioné anteriormente. Y tiene mucho que ver con los hábitos. Aquí vamos a hacer énfasis en los hábitos intestinales y en los hábitos de sueño. Todo esto simplemente porque es una forma en que podemos ayudar al cuerpo, o mejor dicho, podemos ayudarnos a través de cambiar estas cosas en el cuerpo para que podamos tener una mejor gestión y un mejor manejo del estrés cuando éste se presente en nuestra vida. Otra forma de medir el estrés también es a través de las mediciones del cortisol. El cortisol lo podemos medir tanto en sangre como en orina y en saliva. Para el, la finalidad de estudiar el estrés como tal, una medición en sangre realmente no es tan confiable, eso lo vamos a emplear para estudio de algunas enfermedades en específico. Sin embargo, la medición de cortisol en orina o en saliva es así que nos va a dar una información un poquito más confiable en cuanto a qué tanto estrés o esta coherencia, si lo pudiéramos hacer esa correlación, qué correlación tiene con la coherencia baja como tal o alta. Vamos a decir entonces, o vamos a recordar que el cortisol es una de las hormonas que más se eleva y que es característica de procesos de estrés en nuestro cuerpo, ya sea de estímulos internos o externos como tal. Así que de esto se trata la medicina del estrés, de entender todos estos procesos que no es simplemente darte consejos de qué hacer en tu vida, sino entender realmente en dónde ha fallado tu manejo, tu gestión del estrés, saber cuáles son las respuestas inespecíficas que tiene tu cuerpo, cómo ayudarle a través de estos cambios de hábitos, posiblemente algún medicamento sea necesario en algún momento, algún suplemento, pero obviamente todo esto tiene que ser como muy personalizado dependiendo el tipo de estrés que tú estés experimentando en tu vida y qué es lo que realmente necesita tu cuerpo. Así que yo espero que este video te haya aclarado algunas dudas de qué es medicina del estrés, que te haga entender la importancia que tiene realmente eh, prestarle atención a estas adaptaciones que tiene tu cuerpo gracias al estrés en tu vida en el día a día. Porque sabes que si no lo haces, en algún momento vas a generar distrés y el distrés te va a llevar a un colapso fisiológico como tal, vas a tener enfermedades y después te van a hacer estudios de todo, no te van a encontrar absolutamente nada y es cuando finalmente muy atrasado vas a llegar a la clínica diciendo creo que el estrés me está enfermando. Pero bueno, sea el momento en el que sea que tú desees consultar, creo que es un buen momento. Pero no te tardes, toma la decisión lo más pronto posible y ya sea a través de una consulta directamente conmigo en la clínica, a través de los videos que voy compartiendo, la información que voy subiendo a mis redes,
para que puedas estar enterado y saber de qué forma puedes ir entrenando tu corazón para que no tengas una variabilidad tan grande y tu coherencia como tal sea cada vez más alta. Así que nos vemos en un próximo video. Que estés muy bien.